2 de la tarde con 18 minutos. Revisamos la información de la economía en 24 tarde. Hoy a las 9 de la mañana el Instituto Nacional de Estadísticas entregó cifras respecto al desempleo en el trimestre agosto-octubre. Y lamentablemente el estancamiento en la generación de empleo, en la ocupación en nuestro país se mantiene prácticamente por un semestre. En las últimas 6 mediciones hemos visto que la generación, que la ocupación no ha crecido ni de cerca con la velocidad que venía creciendo, sobre todo antes de los meses de abril-mayo. Vamos a revisar la primera gráfica con los números que entregó hoy día tempranito. Insistimos, el Instituto Nacional de Estadísticas. 8% de desempleo en el trimestre agosto-octubre. Claro, un número que no dice mucho, pero aquí si lo ponemos un poquito en perspectiva, comienzan a verse otras lecturas. La medición anterior marcó exactamente lo mismo. Hace un año estábamos en 8,1%. Se mantiene muy similar, lamentablemente, el tema del empleo y ya comienza a sentirse los primeros elementos de la recesión que está afectando a nuestra economía, que va a seguir afectando durante los próximos meses, o el escenario recesivo en cuanto a la consecución de meses consecutivos de crecimientos negativos en la economía. Esto es bien decidor. Falta por recuperar 93.000 empleos perdidos en pandemia. Para llegar a la misma cantidad de chilenos empleados antes de la pandemia, falta por recuperar 93.000 empleos. Pero aquí hay que hacer un punto bien importante, porque durante, obviamente, los últimos 2 años y medio, 3 años, desde antes de la pandemia, han entrado muchas personas a la fuerza laboral. La fuerza laboral ha crecido. Entonces, en vez de necesitar o que falte por recuperar 93.000 empleos, eso es antes de la pandemia, pero todas las personas que se han sumado son más o menos 585.000 personas que debiesen sumarse a la fuerza laboral para alcanzar el mismo nivel de ocupación. Un 58% de ocupación que había en el mes de marzo del año 2020. Hoy día tenemos un 55%. Faltan casi 600.000 empleos para tener porcentualmente el mismo nivel de ocupación de hace 3 años. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desglosando los números. Este es el número que es bien importante, que es vital, lo que yo les decía. 8.869.323 personas ocupadas, de acuerdo a la medición de agosto-octubre. Son 26.000 personas más que la medición anterior. Se mantiene prácticamente plano. Si lo vemos en términos de desempleados, tenemos 767.933 desempleados en nuestra economía, 5.000 menos que la medición anterior, por eso marca 8% y 8% en la anterior, es muy parecido. A ver, en los últimos 12 meses, ¿cuáles son los rubros que más empleo porcentualmente generan o en cantidad de ocupados? El transporte, 13,3%, la minería, 26%, hogares como empleador, 19%. Vamos con la tercera gráfica, seguimos desmenuzando, leyendo entre líneas los números que entregó hoy día el INE. El desempleo entre hombres y mujeres aumenta la brecha porque en el trimestre anterior estaba muy cerca, hombres y mujeres casi 0,3 de diferencia, ahora ya es bastante mayor, se acerca más entre comillas, lamentablemente la normalidad siempre, y lamentablemente el tema del desempleo golpea más a las mujeres, y lo notamos en pandemia, así se sufrió. 7,5% el desempleo de los hombres en esta medición, 8,6% de las mujeres. Vamos con la siguiente estación, seguimos revisando los números. Promedio de horas trabajadas. Aquí intentamos también mirar el vaso medio lleno. El promedio de horas trabajadas en nuestro país en esta medición es 37,8 horas. Han venido creciendo las horas trabajadas, lo que habla también de una mejor calidad del empleo. Muchas veces ha crecido la cantidad de horas trabajadas durante los últimos trimestres, aunque esa velocidad se ha ido aminorando. Vamos con la siguiente estación. Los hombres en promedio 40 horas, las mujeres 34,8, un crecimiento de 0,7, antes era bastante mayor, pero hay un crecimiento menor, pero hay un crecimiento al fin y al cabo. Y también otro dato importante que se entrega mes a mes, la informalidad. Pasamos a revisar la última gráfica, la informalidad, 27,7%, 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país es informal, es muy similar a la de 12 meses atrás. Vamos con la siguiente estación. Hay 3,9% más de informalidad que hace un año. El caso de las mujeres crece mucho más porcentualmente que el de los hombres. 7,3% de las mujeres, el crecimiento de la mujer en la informalidad. En el caso de los hombres, 1,4%. Pero me quiero quedar con lo que yo les contaba al principio. La cantidad de personas que faltan todavía por sumarse a la fuerza laboral. Aquellos inactivos, sobre todo mujeres, que salieron del mundo del trabajo a razón de la pandemia por cuidar a terceros. Lamentablemente, muchas de ellas no se han vuelto a incorporar al mercado laboral. Lo decíamos, falta por recuperar 93.000 empleos para llegar a la misma cantidad de empleados de hace 3 años. Pero si miramos el porcentaje de ocupación, todavía nos faltan casi 600.000 empleos. Escuchemos a especialistas y también al INE respecto a las cifras de empleo. Las cifras del INE muestran un deterioro del mercado laboral por cuanto
hay un aumento en la tasa de desempleo desestacionalizada y un efecto mayor en las mujeres. De hecho, mientras la tasa de desempleo para los hombres bajó, ¿cierto?, de 7,9 a 7,5%, para las mujeres subió de 8,3 a 8,6. Entonces, se puede decir de cierta forma que las mujeres empiezan a pagar los costos del ajuste de la economía en mayor proporción. Y eso es bastante preocupante. A las mujeres que más les cuesta hoy día encontrar un empleo formal, aun cuando estén dispuestas, pero no necesariamente pueden hacerlo, es a las mujeres que tienen hijos menores de 5 años. Sabemos que además hay normativas en el Código del Trabajo que también encarecen la contratación de mujeres en países como los nuestros, cuando hay una crisis económica y cuando el mercado laboral formal es incapaz de absorber toda esta oferta de trabajo. Lo que se producen son estas estrategias de subsistencia, y en ese sentido eso está pasando y es bien preocupante, porque cualquier país que quiere avanzar hacia mayor equidad, mayor igualdad y mayor justicia en el mercado laboral tiene que propender al empleo formal. Lo decía la especialista, esas estrategias de subsistencia, lo veíamos en las cifras de informalidad de mujeres, cómo ha crecido más de un 7% este año. Y lamentablemente, nuevamente, las mujeres se ven más golpeadas que los hombres cuando la economía se aprieta. Lo estamos viendo ahora, lo vimos. Sin duda, yo les contaba antes,